puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Tuve la oportunidad de comenzar a dar esta enseñanza acerca de la palabra logos, la palabra rema y la palabra revelada. Hay una gran diferencia entre la una y la otra. En el idioma griego, recuerde que la Biblia se escribió en dos idiomas, en griego para los gentiles, para los no judíos, y en hebreo para los judíos. En el griego hay dos palabras diferentes que traducen como palabra de Dios. Una es logos y la otra es rema. Si usted estaba tomando nota, quiero que usted apunte, por favor. ¿Qué es el logos? Logos es información. Logos es conocimiento. Y el logos se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Se puede recibir todo el conocimiento que usted necesita acerca de Dios y de sus promesas a través de la palabra logos. Cuando usted comienza a leer la Biblia, lo primero que usted va a recibir es ¿qué? Logos, conocimiento. Pero ese leer no necesariamente te va a dar fe. Solo está recibiendo un conocimiento y está recibiendo una comprensión de quién es Dios, pero no necesariamente ese logos te va a transmitir fe. Ahora, ¿qué es la palabra rema? La palabra rema es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. ¿Qué es la palabra rema? Una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Un ejemplo de esta palabra lo encontramos en las Escrituras. Marcos, precisamente el capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a comenzar a entender qué es una palabra logos y qué es una palabra rema. Recuerde que logos es conocimiento, rema es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia o en una situación específica. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice la Biblia en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Paremos un momento allí. Es una historia bien conocida por muchos de ustedes, pero quiero ir paso a paso. La Biblia dice que el Señor estaba, antes usted lo va a leer, lo que él estaba haciendo antes, estaba teniendo una gran multitud, le llegó la noche y tomaron la decisión, el Señor toma la decisión de subirse a una barca y de cruzar al otro lado. En este caso, cruzar el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, es de agua dulce, pero es tan grande y tan extenso que se llama un mar. Recuerde que Palestina, que es donde se desarrolla la historia del Señor Jesús, encontraba hacia su lado oriental
estaba el mar Mediterráneo. Este sí es un mar que divide Europa de África y de Asia. En medio de Europa, África y Asia, estos tres continentes, está el mar Mediterráneo. Recuerde que el nombre Mediterráneo es medio, terra, tierra, en medio de la tierra. Pero al lado occidental estaba el mar de Galilea. Ellos no iban a cruzar el mar Mediterráneo. Ellos iban a cruzar el mar de Galilea, que es un lago mucho más pequeño que el mar Mediterráneo, sin embargo extenso. Ahora, se suben en una barca y dice que cuando van camino al destino que ellos iban a ir a predicar, ellos no sabían dónde, pero ellos iban hacia la región de Gadara, el Señor ya sabía. Entonces se levanta una gran tempestad. Y dice que esta tempestad, recuerde que lo que mueve las olas es el viento, y esta tempestad comienza a arremeter contra la barca, al punto que las olas, era tan fuerte el viento que las olas entraban en la barca. Y ellos comenzaron a ver que la barca se comenzó a inundar. Ellos no iban en un buque, ellos iban en una barca. Y la barca se comienza a inundar. Pero mire lo que dice el versículo 38, hablando del Señor Jesús. Y él, hablando del Señor, estaba en la popa. ¿Cuál es la popa? Recuerde que un barco tiene proa y tiene popa. La popa es la parte de atrás. La proa es la parte de adelante. Él estaba en donde? Atrás, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Y dice la Biblia que ellos lo despertaron, despiertan al Señor. Y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Le dijeron: Señor, nos estamos muriendo y tú no estás haciendo nada. Es un cuadro que, visto por los ojos naturales, es entendible todo lo que está pasando, es entendible la angustia de estos hombres, es entendible cuando yo lo leo desde el logos, desde la información. Pero cuando yo puedo extraer la palabra rema, ahora comprendo realmente qué estaba ocurriendo aquí. El Señor estaba dormido. A veces uno siente cuando tiene el agua al cuello que Dios pareciese que estuviese dormido. A veces cuando usted tiene una crisis, tiene problemas graves y los problemas llegan uno detrás de otro como las olas que estaban golpeando la barca, a veces usted comienza a orarle a Dios y usted siente que Dios no le habla. Usted siente que Dios es indiferente, usted siente que Dios no está haciendo nada. Pero esta palabra, si la vas a entender desde el rema, te va a abrir un espectro, un panorama tan amplio que nunca más sentirás angustia aunque tengas el agua al cuello. Ellos comenzaron a ver cómo la tormenta arremetía contra la barca, cómo las olas eran tan gigantes, que de hecho le voy a decir algo que me ocurrió. El año pasado estuvimos con mi esposa y mi hijo en Cartagena, un lugar muy lindo de aquí de Colombia, y de Cartagena nos fuimos a una playa que se llama Playa Blanca y nos fuimos en un yate turístico. A pesar de que el yate es un barco relativamente mediano, no es pequeño, no es una barca, no es un barco gigante, es un barco mediano, digámoslo, que tiene algunas comodidades. En el transcurso, aunque fue de mañana y en la mañana no hay el viento de la tarde ni el viento de la noche, el mar estaba tranquilo. Ese recorrido en ese yate fue bastante largo y bastante incómodo porque el vaivén de las olas, para la persona que no está acostumbrada, produce mareo. No habían olas gigantes, el mar estaba quieto, estaba en reposo, fue muy tranquilo el viaje. Sin embargo, cuando yo estaba allí, yo decía: ¿cómo habrá sido el tamaño de las olas para que hombres que en su gran mayoría eran pescadores y estaban acostumbrados a faenas, estaban acostumbrados a caerse al agua, porque usted no puede ser pescador sin saber nadar? Los niños que viven cerca al mar, lo primero que aprenden es a nadar. Entonces era tan grande y tan impresionante la tormenta que ellos realmente se dieron por muertos y toman la decisión de levantar, de despertar, de incomodar al Señor. ¿Por qué el Señor estaba dormido? ¿Porque no le importaba la vida de sus discípulos? ¿Porque era indiferente ante la necesidad de ellos? ¿Porque no le importaba si se iban a ahogar o no? No, para nada, en absoluto. El Señor estaba dormido porque aunque hubiese una tormenta, Él ya había dado una palabra rema.
que tal vez usted al leer esta historia no la encontró. Por eso el Señor en el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento. El viento era el factor determinante que causaba las olas. Y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, se puso quieto el mar. Versículo 40, él se voltea y los mira y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados, llenos de miedo? Dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué lo regaña? Porque él ya les había dado una palabra rema a ellos. ¿Cuál es la palabra rema? Versículo 35. Devuélvase por favor al versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esta es la gran diferencia entre una palabra logos y una palabra ¿qué? Rema. Usted puede ir cada 8 días al culto, puede asistir a una iglesia donde hagan culto todos los días y le pueden dar palabra de Dios todos los días, palabra logos, pero no palabra rema. La palabra rema es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. ¿Cuál fue la palabra específica? Pasemos al otro lado. ¿Para quién fue la palabra específica? Para los apóstoles. ¿En qué situación específica? Que iban a tener que navegar en medio de la noche. Ahora, él no les dijo, vamos a tener condiciones adversas, vamos a tener una tormenta, vamos a sufrir grandes olas que nos van a golpear. Él no les dio detalles, él solo les dio una palabra, pasemos al otro lado. Muchas personas que me están escuchando en este momento han recibido una palabra de Dios en la calma, en la quietud. Dios te ha dado ya una palabra. Dios te ha dicho que tu esposo va a salir de esa situación. Dios te ha dicho que tu esposa, Dios la va a sanar. Dios te ha dicho que tus hijos no se van a perder. Pero después de que la palabra rema es dada, entonces inmediatamente se levanta una tormenta y en medio de la tormenta olvidas lo que Dios ya te había dicho en la calma. Esa es la gran diferencia entre una persona que tiene palabra logos y una persona que tiene palabra rema. Si ellos conocían a su maestro, si ellos saben que su maestro no miente, si ellos saben que Él es el Hijo de Dios y Él les está diciendo pasemos al otro lado, la actitud que ellos han tenido que tomar es de tranquilidad. Sí está entrando agua, pero ¿qué hacemos? Él dijo que pasaríamos. Él no dijo que la barca se hundiría. Él no dijo que pereceríamos. Él no dijo que moriríamos. Él dijo que pasaríamos. Y esto es precisamente lo que le ocurre a muchas personas cuando Dios les ha dado una palabra y la olvidan en medio de la tormenta. ¿Sabe que una persona que a toda hora está buscando que Dios le hable es una persona que sufre de incredulidad? Una persona que sufre incredulidad necesita que Dios todos los días le hable, pero pasa como el ejemplo que di hace varios días. Como la esposa que se levanta a las 6 de la mañana y le dice a su esposo, amor, ¿me amas? Y él entre dormido y despierto le dice, sí, amor, te amo. Se va a bañar su esposo, va para el trabajo, ya le prepara el desayuno, le sirve el desayuno y le dice, amor, yo te amo mucho. ¿Y tú me amas? Y él le dice, te amo. Pero luego él sale en su vehículo y en medio de un semáforo le llega un mensaje y es su esposa preguntándole, amor, ¿me sigues amando? Y él dice, amor, ha pasado 1 hora de la primera vez que te dije hoy que te amo, te sigo amando. Y luego él llega al trabajo y a las 8 ya le pregunta, amor, ¿me amas? Y luego a las 10 le pregunta y luego a las 12. Y esta mujer todo el día le está preguntando a él que si la ama y él todo el día le está dando una información, le está diciendo te amo, pero ella no la está creyendo. Ella está recibiendo la palabra logos, pero no está recibiendo la palabra rema. Cuando una mujer sabe que es amada, no necesita que su esposo todo el día se lo diga. Ahora no con esto le digo a los esposos que nunca se lo digas, hay que decírselo. Claro, ellas necesitan que yo se lo diga, pero más que yo se lo diga, mi esposa necesita creer que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Los discípulos, Él les dio una palabra rema, pero no creyeron la palabra rema. ¿Por qué? Porque mantenemos tan ocupados en ver las circunstancias que olvidamos lo que Dios nos ha hablado con anticipación. Escúcheme algo que le voy a decir esto. La preocupación
cuando usted mantiene preocupado o ocupado previamente por algo, es una forma de ateísmo. La preocupación es una forma moderada de ateísmo. ¿Por qué? Porque cuando usted está preocupado por algo, le está diciendo de alguna manera a Dios, este problema es demasiado grande para ti y tú no lo puedes manejar. Yo le hago una pregunta. Si Dios puede solucionar ese problema, ¿para qué te afanas? Si Dios puede cambiar esa circunstancia, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te amargas? ¿Para qué lloras? ¿Para qué dejas de comer? ¿Para qué te deprimes? Porque la preocupación muestra que el corazón no tiene una palabra rema. Si usted tiene una palabra rema, usted no mantendrá preocupado. Vemos a los discípulos preocupados y el Señor los reprende y le dicen: ¿por qué están así atemorizados? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están angustiados? El Señor no era indiferente. El Señor estaba simplemente descansando en una palabra rema. Tal vez tú le estás preguntando a Dios: Señor, háblame. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? Mira esta crisis. Es que Él ya te habló antes. Él ya te dijo antes que no ibas a morir en esta situación, que no ibas a estar toda tu vida en una cárcel. Él ya te habló y te dijo que iba a hacer cosas por ti, por tus hijos. Él ya te dijo que no vas a estar todo el tiempo pobre. Él ya te dijo que te va a prosperar. Él ya te dijo que te va a sanar. Él ya te dio una palabra rema. Pero la tormenta te hace olvidar el rema de Dios. Una persona que tiene soledad es una persona que no tiene fe. Porque si tuvieras fe, Dios lo llena todo. Hay gente que todavía lucha con culpas de su pasado. Todavía no has creído que Dios te perdonó. O sea, no se ha hecho rema en ti la salvación. No se ha hecho rema en ti la redención. Cristo nos redimió en la cruz, pero hay gente que todavía se da latigazos con ellos mismos, se flagelan, se tratan mal, porque todavía no han recibido el rema que Jesús murió en una cruz y derramó hasta su última gota para que tú y yo fuéramos redimidos. Hay gente que todavía no ha recibido el rema de la salvación. Y una y otra vez hacen la oración de fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que hace la oración de fe. A mí me ocurrió un poco de veces. Claro, la hacían en Logos, pero no había recibido la revelación del rema que era salvo. Ahora, escúcheme esto que le voy a decir. Hay cosas que yo no entiendo del mundo natural, pero por el hecho de no entenderlas no significa que no las use. Cuando usted se sube en un avión es una cosa imponente. Un avión, un Boeing 747, puede pesar 183,000 kilos. 183,000 kilogramos. ¿Sabe que un avión de esta magnitud tiene 7 millones de piezas? 7 millones de piezas que lo componen. Tiene 247 kilómetros de cable. Tiene 8 kilómetros de tubería. ¿Sabe que las alas de un avión pesan 43,000 kilos? 43 toneladas. Puede cargar 216,840 litros de combustible. Puede llevar 5 toneladas de comida. 625 maletas. Y en los aviones grandes de pasajeros hasta 492 pasajeros. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo un aparato tan grande, tan pesado, puede volar? Porque la lógica me dice que para que algo vuele, tiene que ser liviano. Pero hay unas leyes de la aeronáutica y unas leyes que se han estudiado por muchos años, donde se sabe cómo un avión tan pesado puede volar. Entonces imagínense que los hermanos Wright, que fueron los primeros hermanos que inventaron un avión, el Flyer, este avión voló 12 segundos y recorrió 36 metros. Imagínense, nada. Sin embargo, un aparato como estos puede volar. Y le quiero decir, hay aparatos de carga como el Antonov, como el Beluga, que parece una ballena, como el Corvair, que son más pesados todavía que un avión comercial y vuelan. Entonces muchas cosas que nosotros no entendemos las usamos. En la fe no es necesario que tú lo entiendas todo.
cómo Dios lo va a hacer, cuándo Dios lo va a hacer, de qué manera Dios lo va a hacer. Solo camina en la palabra rema que Dios te ha dado. Solo debes caminar en el rema. Si tienes el rema, no te preocupa el cómo, no te preocupa el cuándo, solo caminas seguro y confiado que ya Dios lo dijo. En el caso de los apóstoles, ellos todos han tenido que imitar la actitud de su maestro, acostarse a dormir y que se entrara el agua. Bueno, ¿qué importa? Ya el Señor dijo que pasaríamos. Pero a veces estamos preocupados de cómo lo hará Dios, de qué manera lo hará Dios, si es casi imposible para nosotros. Le voy a poner un ejemplo de palabra rema. Durante la guerra en Corea, 500 pastores fueron capturados y fueron fusilados públicamente en la guerra en Corea. Pastor que capturaran, lo fusilaban públicamente. 2000 iglesias fueron destruidas, saqueadas, arrasadas. Y hay una historia que me conmovió mucho. Un pastor fue arrestado con su familia, con su esposa y con unos niños, con unos hijos. Fue llevado a donde algo que se llamaba el Tribunal del Pueblo. Los comunistas tenían un tribunal del pueblo y allí ellos en medio de una comunidad cavaron un gran hueco, un gran hoyo. Pusieron al pastor, a su esposa y a sus hijos dentro de ese hueco. Entonces el líder del tribunal del pueblo le dijo: todos estos años han estado engañando al pueblo con esa superstición de la Biblia. Si usted, pastor, hoy se retracta públicamente de su equivocación, si usted y su esposa se retractan, si usted como pastor dice que la Biblia no es verdadera, les vamos a perdonar la vida. De lo contrario, si usted insiste en declarar que la Biblia es la palabra de Dios, usted, su esposa y sus hijos serán enterrados vivos públicamente hoy. Toda la comunidad estaba observando. El pastor comenzó a mirar a su esposa y comenzaron a mirar a sus hijos. Sus niños comenzaron a llorar. Una cosa es que se metan con uno, pero otra cosa es que se metan con los hijos. Y los hijos, él los comenzó a ver llorar. Y por un momento comenzó él a tambalear y a pensar en el bienestar de sus hijos y comenzó a titubear y comenzó a considerar la idea de hacer lo que le estaban diciendo con tal de salvar la vida de sus hijos. Pero cuando su esposa, que lo conocía bien, lo miró y lo vio que estaba dudando, le dijo: no lo hagas. Y esta mujer miró a sus hijos y les dijo: esta noche, hijos míos, vamos a cenar con el Rey de Reyes y con el Señor de los Señores. Inmediatamente comenzaron a arrojarles tierra. Y cuando les comenzaron a echar tierra, esta familia se agarró de las manos, como los antiguos cristianos en el Coliseo Romano, y comenzaron a cantar un himno mientras la tierra los comenzaba a cubrir. Toda la comunidad que estaba observando quedó estupefacta. Todo el mundo quedó impactado. Ahora, cuando usted ve esta historia, desde el logo dice: ¿por qué Dios no lo libró de la muerte? Pero le quiero contar que ellos sí tenían una palabra rema. ¿Qué palabra rema tenía esta mujer, este pastor y estos niños? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Esta mujer no le tenía miedo a la muerte porque tenía una palabra rema en su corazón. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la gran diferencia entre el logos y el rema. Si tuviera una palabra logos, habían dicho: no retractamos. Pero tenían una palabra rema, dijeron: no importa, si nos tenemos que morir, nos morimos, y esta noche estaremos cenando con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. La muerte para el cristiano, para el creyente que tiene una palabra rema, es el final de su misión en la tierra y es el comienzo de una vida con Cristo para siempre. Ellos tenían una palabra rema.
Ahora quiero contarle qué ocasionó este evento en la comunidad. La gran mayoría de las personas que observaron esta ejecución se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Evangelio, al ver una familia que tenía una convicción tan grande que ni siquiera la muerte los hizo cambiar de parecer. ¿Qué tenía esta gente? Una palabra que rema. Cuando tú tienes una palabra rema, nada te hará mover. Nada. Cuando tú sabes para dónde vas, ni la tormenta, ni las olas, ni la tempestad, ni nada te hará cambiar de parecer, porque tienes una palabra rema. ¿Por qué hay muchos cristianos a la deriva? Porque solo tienen logos. Y el logos es conocimiento. Vamos a ver otro ejemplo de un naufragio. Hechos capítulo 27. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 27. Y esta es otra historia de un naufragio muy interesante. Dice, Pablo había sido capturado, lo iban a mandar a Roma, iba como preso en una embarcación y lo llevaban los romanos juntamente con otros prisioneros. Hechos capítulo 27, versículo 13. Vale lectura. Acompáñeme por favor. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos salieron del puerto. Pero no mucho después dio contra la nave, contra el barco, un viento huracanado. Mire lo que dice la Biblia. Un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cómo se llamaba este viento huracanado? Euroclidón. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, y siendo arrebatada la nave fue tomada por este viento, no pudiendo poner la proa, que es la parte de adelante, al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo peor que le puede pasar a un barco es ir a la deriva. Cuando un barco no tiene el control de él mismo. Un barco tan gigante, imagínense, y los vientos lo volvieron como un barco de papel, los llevaban de un lado a otro. Ellos no tenían el control, ellos se estaban dejando arrastrar, no podían mantener el barco de cara al viento, así que se dejaron llevar. Recuerde que la proa es la parte de adelante de un barco y la popa la parte de atrás. Se abandonaron, se dejaron llevar. Mire lo que dice el versículo 16. Y habiendo recorrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar contra Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, ellos tenían mucho temor de chocar, subieron las velas, pero siendo combatidos, mire lo que dice la palabra, ¿qué estaba pasando? Estaban siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a alijar. La palabra alijar es botar carga, a hacer el barco más liviano. Pero me llama mucho la atención que aquí dice que eran combatidos por una furiosa tempestad. Nada peor que estar en un barco a la deriva y una furiosa tempestad arremetiendo contra el barco. Usted va a encontrar la palabra rema aquí. Preste mucha atención. Usted la va a detectar. Al tercer día, ¿cuántos días llevan ya en medio del mar, a la deriva, sin un curso, azotados por la tormenta, por este viento huracanado? 3 días. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. El aparejo es los palos, las velas, las telas, las lonas. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, no podía ser peor. El versículo 20 me da una clave importantísima. Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas.
Recuerde que los grandes marineros de la antigüedad, ellos se guiaban por el sol y sobre todo por las estrellas. Las estrellas para ellos era como una hoja de ruta, para ellos era como un mapa para poderse guiar. Pero era tan fuerte la tormenta, el cielo estaba tan cerrado que por muchos días ni vieron sol ni vieron estrellas. O sea, no había ninguna ubicación, ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos. Recuerde que en la antigüedad, recuerde que solo 500 años atrás, en 1492, la gente pensaba que la tierra era plana, que la tierra no era redonda, y a la gente le daba miedo navegar por el límite de la tierra, porque pensaban que cuando un barco llegaba al límite donde se veían las aguas, había una gran catarata que lo llevaba a un abismo y se destruían. Así que esta gente tenía miedo, no sabían hacia dónde iban, no sabían si iban a llegar al límite de la tierra, si existía o no, si iban a ser destruidos. Y dice que estaban acosados por una tempestad no pequeña. Cuando usted está acosado por problemas, los problemas te tienen ahogado, los problemas te tienen acorralado. Así estaba esta gente. Y luego dice que habían perdido la esperanza de salvarse. Cuando una persona pierde la esperanza, lo pierde todo. Pero me llama mucho la atención esto. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿por qué no comían ellos? Porque estaban atemorizados, amedrentados, afligidos, sin esperanza, pensaban que iban a morir, entonces no comían, no provocaba comer. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Esta no es la palabra rema. Este es el te lo dije de la mamá y de la esposa, ¿no? Como cuando alguien hace algo y la mamá dice, te lo dije. O la esposa, ¿no? Nosotros dejamos de escuchar a nuestra mamá y ahora es nuestra esposa. Te lo dije. Este es el te lo dije de Pablo. Pablo le dijo, ustedes no me quisieron escuchar, habría sido conveniente no zarpar, pero no me quisieron oír. No hubiésemos sufrido pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Qué les estaba dando Pablo a esta gente? Una palabra ¿qué? Rema. Tengan buen ánimo. Ninguna vida se va a perder. Sí se va a hundir el barco. Sí se va a perder la nave. Sí se va a perder la mercancía. Sí se va a perder todo. Pero ninguna persona va a morir. ¿Por qué razón Pablo les estaba dando una palabra rema? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Me gusta mucho esa frase. De quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo recibió la palabra rema. Dios le dijo, tranquilo que usted va a llegar a Roma, porque usted va a tener que compadecer ante el César y va a tener que hablarle al César de Cristo. Así que no se preocupe, Pablo, que usted no va a morir. Pero lo más lindo es que no solo va a morir, no va a morir usted, sino que ninguna de las personas que están con usted van a morir. ¿Sabe cuánta gente había? 276 personas. Ninguno va a morir. Y Pablo les da esta palabra, le dice, el ángel de Dios ha estado conmigo. Les da una palabra rema. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no escuchan la palabra rema. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que quedemos en alguna isla. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, que era una medida para saber la profundidad, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces todos los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, que es un barco pequeño, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados,
si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. O sea, Pablo dijo, si alguno se tira a la nave, no respondo. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, 14 días que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Palabra rema. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora ellos sí reciben la palabra rema. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Si usted lo sigue leyendo en su casa, el barco se hunde, pero todos se salvan. Todos, ni uno perece, todos se salvan. ¿Qué le quiero yo decir a usted? Pablo tenía una palabra rema. ¿Pablo estaba en el mismo barco? Sí. ¿Tenía la misma tempestad? También. ¿Tenía la misma situación? Igual que todos. Pero ¿por qué Pablo estaba tranquilo? ¿Y por qué Pablo estaba comiendo? ¿Y por qué los otros no? Porque Pablo tenía una palabra rema. Hay una gran diferencia en entrar a una tormenta huracanada en el logos, y otra gran diferencia entrar en una tormenta huracanada en el rema. Son palabras ¿qué? Distintas. Son palabras diferentes. Usted puede declarar, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y saberse el Salmo 23 al derecho y al revés desde el logos. Y otra cosa es cuando ese Jehová es mi pastor es una realidad en el rema. Dios quiere que tú tengas palabra logos, amén, conocimiento, pero Dios quiere que tú vivas palabra rema. Dios le dijo a Pablo, usted no va a morir, tranquilo. Y Pablo estaba tranquilo. Que se hunda el barco, flotaré en una tabla, Dios enviará un delfín, Dios hará cualquier cosa, pero no me voy a ahogar. Esta gente no vivía del logos, esta gente vivía ¿qué? Del rema. Por eso el gran fracaso del pueblo cristiano de hoy es que tiene mucho logos, pero muy poca rema. Yo quiero que tú tomes el tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué palabra rema tú me has dado y yo ya olvidé? ¿Qué palabra rema? Termino diciéndole esto. José el soñador, Dios le dio una palabra rema a través de una visión, que sería un hombre grande, que sería importante, por encima de sus hermanos, por encima de sus padres. José, después de recibir el rema de Dios, sus propios hermanos lo quieren asesinar, pero toman la decisión de venderlo como un esclavo. Se lo dan a una tribu de traficantes de personas, lo llevan a Egipto, allá lo venden al mejor postor. Es un esclavo en una tierra extraña, en una nación extraña, lejos de su familia. En el hombre al cual él le trabaja, Potifar, la esposa de este hombre se enamora de José, lo seduce, lo incita, lo persigue. José no accede. Ella, al sentirse rechazada, levanta cargos falsos contra José de violación. Dice que él la quiso violar. Su esposo lo hace meter a la cárcel como un violador. Ahora José no solo es un esclavo, sino que ahora es un preso, es un presunto violador en una cárcel donde no tenía un abogado, donde no tenía cómo salir, donde nadie lo conocía. ¿Pero qué tenía José? Una palabra rema. José estaba aferrado a que un día Dios le dijo que sería grande. No le dijo cómo, no le dijo que sería fácil. Dios no le contó que vendría una tormenta. Dios le dijo, pasemos al otro lado. Y Dios te dice hoy, pasemos al otro lado. Puede que haya tormenta y haya dificultad, pero si estás en una palabra rema, nada te hará mover de esa palabra.
A José nada lo movió. José nada lo perturbó. José nada lo hizo cambiar de parecer. Donde José solo tuviera el logos, sencillamente se había acostado con la mujer de Potifar y había dañado todo. Si hubiera tenido el logos, había tratado de fugarse de la cárcel. Si hubiera tenido el logos, había matado a Potifar. Pero él tenía ¿qué? Una palabra rema. ¿Qué necesitamos nosotros hoy? Una palabra rema. Padre, gracias te doy. Sellamos esta palabra con la sangre del Cordero y te pido, Señor, que nos enseñes a extraer del logos la palabra rema y a caminar en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.